del día, como es habitual, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020, está en Antofagasta a propósito de una actividad con la que vamos a tratar de adentrarnos en varios temas que han estado también marcando agenda noticiosa a nivel nacional. Muchísimas gracias primero por acompañarnos en la entrevista del día y en Antofagasta Televisión. Muchísimas gracias, Carolina, por la invitación a ustedes. Bueno, nos enteramos obviamente que tienen una actividad que fue bastante vistosa ahí en pleno Paseo Prat. Quisiera preguntarte un poquito con este hashtag que además crean ustedes, que es a mezclarse, a más diversidad, mejor educación, que es sobre esa base que se busca construir una mejor educación. Comentarnos un poquito, directora, justamente en esa línea de trabajo que están realizando hoy Mira, día. este es un proyecto que comienza hoy día. Hoy día tuvimos el hito de lanzamiento oficial. Venimos trabajando hace varios meses preparando la intervención completa. Es un proyecto de 2 años que lo que aspira es precisamente a eso, a promover en el fondo el trabajo desde la diversidad, en este caso políticas migratorias. Tenemos una situación, Antofagasta tiene una situación, un desafío importante en términos de que tenemos mucha riqueza de migrantes de distintos lados que vienen. Fue muy bonito en la actividad porque vimos gente que venía de distintos lados, tanto dentro de Chile como de fuera de Chile. Incluso había gente que venía desde Europa, encontramos en la intervención. Entonces hoy día estamos lanzando esta actividad y lo que comenzamos fue con un hito ciudadano para visibilizar que todos venimos de distintos lados, que la diversidad es una riqueza, que la migración de alguna manera enriquece nuestra sociedad y permite que, bueno, esto que nosotros decimos, a mezclarse, más diversidad, mejor educación. ¿Cómo está el sistema de educación chileno hoy día recogiendo justamente estos temas de la diversidad? Y no solo en temas migratorios, hemos puesto, ¿verdad?, el tema de la diversidad de género, por ejemplo, hoy día en las escuelas y liceos que tenemos el tema y lo abordamos de manera muy distinta que si pensamos hace 5 años atrás, sin ir tan lejos. ¿Cómo ven ustedes que el sistema de educación chileno en sus currículum, ha estado recogiendo estos cambios que tenemos como país? Mira, nosotros creemos que se está avanzando, hay avances importantes. En Chile nosotros tenemos todavía, porque está en proceso de cambiar eso, teníamos un sistema que desde su estructura era muy segregado, nosotros decíamos desde Educación 2020, el apartheid de la educación, porque tú tenías un sistema en que, en el fondo, las personas iban a un colegio donde tú te encontrabas solamente con gente, incluso con el sistema del copago teníamos con gente que se encontraba solo con los que podían pagar lo mismo que ellos y teníamos de alguna manera naturalizada una segmentación que, de hecho, si tú la miras en cualquier lado del mundo, tú cuentas un poco lo que había en Chile y te dicen, pero ¿cómo? No entiendo, no es muy normal eso. Entonces, hemos avanzado. Ahora, el gran desafío es cómo incorporamos esa diversidad que nosotros estamos abordando en este proyecto desde la perspectiva migratoria, de diversidad cultural, desde toda perspectiva, adentro de la sala de clase, adentro de las escuelas, y eso es un desafío. Porque hoy día parte del currículum no está en esa línea, seguimos un poco con la estructura más que una declaración de buenas intenciones, pero no hemos cambiado mucho nuestros currículums, a lo mejor quizás en materia, por ejemplo, de diversidad o integración. Claramente, lo que tenemos que ir avanzando cada vez más es en repensar un poco la estructura del currículum, de modo tal que te permita un abordaje más desde las posibilidades de contextualizarlo y de acoger esa diversidad. Ahora, lo que es más importante sin duda aquí es la cultura de la escuela, de nosotros como sociedad. Nosotros hoy día en la intervención en Prat con Mata estuvimos ahí un par de horas, 2, 3 horas trabajando, invitando a la comunidad y fue bien potente. Yo diría que yo me voy muy contenta, fue una actividad muy como humanamente bonita, en términos que tú le preguntabas a la gente, les empezabas a preguntar de dónde viene usted, de dónde viene su familia, y ellos mismos te empezaban a contar su historia y te decían, pero y se sacaban una foto y tú les preguntabas, ¿quiere dejar un mensaje? Y te decía, don José me decía, yo quisiera dejar el mensaje que todos, vengamos de donde vengamos, todos valemos lo mismo y tenemos los mismos derechos. Entonces, yo creo que culturalmente hemos ido avanzando. Tenemos sin duda un gran camino en el que avanzar todavía, pero estamos avanzando y nosotros desde Educación 2020 también por eso quisimos elegir esta región, porque esta región tiene una zona muy privilegiada en términos de, por un lado, una riqueza migratoria muy importante, por ese mismo lado, y el otro, como la contramirada, digamos, un tremendo desafío también, en el cual estamos avanzando. Nosotros a través de esta intervención, y son 4 líneas de trabajo en el proyecto, que dura 2 años, es un proyecto financiado por la Unión Europea, que trabaja desde la perspectiva de sensibilización pública, que la ciudadanía visibilice, que la ciudadanía valore la diversidad, desde la perspectiva de las escuelas, levantar. Lo que estamos haciendo es que estamos comenzando un trabajo con 15 escuelas de aquí de Antofagasta, de Sierra Gorda y de Mejillones,
en que tenemos, además es muy bonito porque tenemos jardines infantiles, escuelas básicas, liceos, particular subvencionados, públicos. Entonces tenemos diversidad de escuelas y de establecimientos Y educacionales. la idea es sistematizar eso, es levantar datos producto de la idea es esa, es efectivamente sistematizar, Carolina. Y es como recoger lo que se está haciendo, de alguna manera tener una reflexión de cómo se está abordando, aprender unos de otros. Si en esto no hay en educación no hay una receta mágica, pero recoger unos de otros, aprender de lo que están teniendo la experiencia en las distintas escuelas y luego consolidarlo todo, sistematizarlo en un documento que pueda dar orientaciones y apoyo a la política pública en cómo abordarse. Hoy día podríamos proyectar experiencias quizás interesantes o previo, ¿cierto?, a esta intervención que se va a hacer al recoger estos datos y al tener un resultado puede pasar cierto un tiempo, pero ustedes a priori hoy día como fundación, ¿ven algunas experiencias interesantes ahora en el camino de lo que se está haciendo en materia, por ejemplo, de integración migratoria? Hay experiencias muy bonitas en términos de visibilizar, por ejemplo, las historias que tú traes a la escuela. Hay historias muy potentes desde lo que hacen los docentes y las docentes de visibilizar que los niños cuenten su historia, que los niños de repente traigan algunos de sus familiares que vienen de distintos lados, porque además lo que hemos visto honestamente también es que a los niños la inclusión, un enfoque más inclusivo les resulta mucho más natural que lo que muchas veces nos resulta a los adultos. A veces los adultos hemos acumulado prejuicios a lo largo de la vida, estereotipos, y los niños son muy naturales, muy puros en eso, y te lo van transmitiendo desde una perspectiva más inclusiva. Entonces nosotros creemos que hay mucha riqueza ahí, que lo que nosotros queremos hacer es ayudar a articularla, sistematizarlo, levantar prácticas que están habiendo. Me hablabas de 4 líneas de trabajo, Sí. me decías un poco, ¿cierto?, la intervención urbana, los mismos establecimientos que se escogieron. Exacto, la tercera es una red intersectorial de distintos actores. Nosotros además este proyecto es bien importante, lo estamos trabajando, bueno, lo postulamos nosotros como 2020, pero tenemos alianza, trabajo colaborativo con 4 actores. Uno, bueno, UNESCO, que tiene experiencia en el tema y que está abordando en distintos países, además, además el fenómeno migratorio no es un fenómeno solo que ocurre en Chile. De hecho, hay quienes señalan que los fenómenos migratorios que estamos teniendo en el mundo en los últimos 2-3 años son de la magnitud de lo que no había desde el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entiendes? Entonces hay un tema importante. UNESCO, por un lado, estamos trabajando articuladamente con la Fundación Nacional de Superación de la Pobreza, en cuyas oficinas además estamos alojando aquí, o sea, estamos trabajando aquí en Antofagasta, el Servicio Jesuita de Migrantes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, con todos estos actores estamos articulando para hacer el trabajo. Entonces, la tercera es una red que estamos trabajando también con la Seremi de Educación, que ellos tienen un trabajo en esa línea, y con distintos actores para poder articular. En esto es muy importante hacer sinergia con los distintos actores del mundo, tanto público como privado, como de la sociedad civil, como nosotros que estamos impulsando una sociedad más inclusiva. Y lo cuarto es una experiencia bien bonita que hemos tenido en otros lugares, incluso en Latinoamérica, y tenemos en otros lugares aquí en Chile, que es como unos talleres, un laboratorio, decimos nosotros, de formación de jóvenes en habilidades de liderazgo para la incidencia en educación, en este caso en políticas inclusivas para resguardar el derecho a la educación de calidad a los niños migrantes. Entendiendo también que esto es bien importante, que una educación más inclusiva y resguardo del derecho a la educación para los migrantes también implica una mejor educación para la gente que no es migrante, ¿me entiendes? ¿No? Para los que residen aquí, en este caso en la región. Porque un enfoque más inclusivo es un enfoque que es inclusivo para todos, no solo para los quienes vienen llegando. Rectora, yo recién preguntaba en qué línea también un poco estamos, porque hace no muchos años, por ejemplo, era tema los niños que no tenían ni siquiera un RUT asociado para escolaridad. Habían niños que quedaban, o sus padres, en una condición irregular y ellos pasaban esa misma condición. ¿Cuánto también se ha avanzado respecto a esa perspectiva de derechos de garantizar a aquellos niños migrantes hoy día una educación y el acceso también, justamente? Sí, eso está bastante avanzado en términos de que se le reconoce al niño el derecho a educación independiente de la situación migratoria de los padres. O sea, el derecho de los niños es un derecho, Chile además, bueno, ha apoyado la Convención de los Derechos de los Niños, entonces es muy importante, y el niño tiene derecho a ir a la escuela, a tener en el fondo, no sé, por ejemplo, alimentación. En la JUNAEB les dan alimentación, acceso a los textos escolares, en el fondo acceso a los beneficios, a los derechos que tienen los niños. En el sistema educacional en Chile, eso no está supeditado a la situación de regularización migratoria que tengan tus padres. Cuando hablaba de la red, justamente, uno asocia muchas veces también el fenómeno de la migración y lo asocias con pobreza. Muchas veces no están resueltas ciertas necesidades también, y por eso es importante tener a organizaciones que trabajan en esa línea de cruza el dato, ¿no? Exactamente, y además es importante que tiene que ser intersectorial, porque en el fondo hay necesidades de salud, necesidades, bueno, de educación,
incluso en algunos casos como temas más de vivienda. Entonces es muy importante que se aborde desde una perspectiva más integral. Ahora, a su juicio, hay un tema que también ha sido contingente, el nuevo sistema de admisión que vamos a tener en nuestro país. ¿Cómo cruza también, por ejemplo, con lo que ustedes están hoy día investigando, que hablábamos recién de la segregación también? Bueno, ¿no? muy importante. Estábamos justo en la actividad ahí en Prat con Mata conversando que empieza en la región ahora. Para nosotros respaldamos totalmente, hemos estado impulsando, incluso hemos estado como impulsando como con que no es una tómbola, como con sacar el mito que es una tómbola. Este es un sistema que es mucho más inclusivo en términos de que no permite que las personas sean excluidas o discriminadas por situaciones de repente muy arbitrarias que no tienen que ver con las personas. Porque además aquí hay un tema, como que hay algunos que dicen que en el fondo las familias no podrían elegir. Hay que tener súper claro que con el sistema como nosotros teníamos hasta el año pasado en esta región, ahora va a quedar solo la región metropolitana, el sistema antiguo, ¿quién eligiera la escuela? No eran las familias quienes elegían, sino que la escuela quien pone ciertas condiciones y elige. Entonces nosotros apoyamos totalmente, invitamos a la familia. Bueno, sabemos también, hemos tenido mucha información respecto a cómo ha funcionado los años anteriores. Nosotros justo vimos ese tema la semana pasada. El 60% de las familias, de las postulaciones, digamos, quedaron en la primera prioridad. Y el 80% dentro de las 3 primeras prioridades. O sea, es un sistema que se ha hecho como una cierta sátira con que fuera una tómbola, pero en realidad es un sistema que es un algoritmo muy complejo, que da prioridad también, por ejemplo, si tú tienes hermanos en el establecimiento, si tienes familia que trabaja en el establecimiento, papá, digamos mamá, que trabaja en el establecimiento. Entonces es un sistema que permite un sistema de selección mucho más transparente, más justo, digamos. ¿Es medible hoy día ya el impacto que eso pueda tener? Porque hay otros establecimientos que ya lo están haciendo, ¿verdad? Hace más tiempo que lo que vamos a tener en la región. Pero ¿cuándo vamos a poder en realidad medir ese impacto? Sí, a ver, mira, hay distintos niveles de medición. Nosotros sabemos que se han estado haciendo algunas evaluaciones desde algunas universidades, el Ministerio contrató a algunas universidades que estuvieron haciendo mediciones y hay algunas mediciones como del proceso. Ahora, lo que yo imagino que tú estás pensando y lo que uno quisiera desde Educación 2020 nos preocupa mucho es construir una sociedad más inclusiva a través del sistema educacional. Y eso inevitablemente se mide más en el largo plazo porque este es un sistema que está comenzando. Y tú me decías hace un rato, digamos, con la demanda a la inclusión. El sistema ha mejorado en términos que tenemos estructuras más inclusivas y por lo tanto a la escuela llegan niños más diversos, cosa que para nosotros ayuda a una mejor educación. Pero eso también implica que la demanda ahora está puesta no está puesta a nivel de adentro de la escuela, sino que adentro de la sala de clases. Entonces ahí también hay una necesidad bien importante de los docentes, los y las docentes. ¿Y la carrera de docente están de acuerdo ustedes cómo se ha planteado hasta ahora? Sí, nosotros estamos de acuerdo en cómo está avanzando. Por cierto, siempre hay cosas que son necesarias que uno puede ir ajustando. Nosotros, ahora la verdad, una cosa que es fundamental para nosotros y que nosotros estamos empujando fuertemente es una carrera directiva. Está claro y la evidencia en el mundo es bien contundente en eso. Mira, adentro de la escuela el primer factor más importante sin duda son los docentes. Y por eso celebramos la ley de desarrollo profesional docente, la ley de carrera docente, que vayan entrando paulatinamente los distintos grupos. Está perfecto. Pero ahora el paso que viene es, bueno, ¿quién es el segundo factor más importante dentro de la escuela? Y en eso toda la evidencia es contundente, son los directivos. Y ha sido el punto más débil, muchos establecimientos educacionales, la administración es la más criticada. Mucho, y además tenemos una cantidad importante de municipios, de escuelas dependientes de municipios que no han concursado los cargos. Entonces tenemos directivos que deberían haber cambiado, porque nosotros en Chile tenemos un cierto avance en eso, hay un sistema de alta dirección pública para elegirlo, pero no se han hecho los concursos. Entonces eso es... Y todos, mira, todos quienes trabajamos sabemos, el rol del liderazgo adentro de la institución es muy importante y son los directivos de las escuelas quienes tienen que facilitar, conducir la reflexión pedagógica, apoyar que el fin último de todo esto es la formación integral de nuestros niños. Esa visión y esa conducción la hacen los directivos, por lo tanto, para nosotros ahora es prioritario apoyar, empujar, demandar a las autoridades una pronta resolución respecto a la ley de carrera directiva. Se ha hecho bien y para muchos concuerdan en primera infancia. ¿Ustedes también están de acuerdo en todo lo que se ha avanzado? ¿Dónde estarían hoy día los desafíos en emparejar justamente la cancha si hablamos de que un estudiante hoy día va a tener posibilidad de séptimo básico, a lo mejor de optar a buenos establecimientos educacionales, ¿cierto? Respecto a su calidad? Muchas veces hacia atrás está todavía el déficit. Para nosotros es prioritario la primera infancia, educación parvularia. Creemos que si bien se ha avanzado, nosotros hace 4 o 5 años no había ni siquiera una subsecretaría de educación parvularia, ahora hay una institucionalidad que se ha avanzado. Pero nos parece que es fundamental avanzar en temas de calidad más de alguna manera de cuál es la interacción que tienen los niños en las salas, tanto en las salas cunas como en los jardines infantiles,
con las y los educadores de párvulos, con los técnicos de educación de párvulos. Y ahí en Chile hay un gran desafío que está, bueno, lo hemos estado diciendo bastante a propósito del tema de la ley de sala cuna universal, que a nosotros nos preocupa que se discuta desde la perspectiva del derecho a la educación de los niños, sin perjuicio que valoramos que las mujeres se puedan incorporar más al mundo del trabajo y que haya sala cuna, que de alguna manera se elimine, la verdad, la discriminación que hay ahora a mujeres que trabajan en empresas que tienen menos de 19 mujeres que no pueden acceder a la sala cuna, eso lo valoramos. Nos parece que está muy bien, pero nos parece que el bien superior que tiene que velarse es el bien superior del niño y por lo tanto del niño y la niña. Por lo tanto, hay que mirar muy bien ahí, bueno, cómo aseguramos, por ejemplo, una proporción adecuada de educadores y educadoras de párvulo por niño. En Chile, el coeficiente que se llama técnicamente es de un educador de párvulo por 42 niños en ese tramo. Es mucho, es demasiado. Hay un educador por 42 niños y por esos mismos 42 niños tienen que haber 6 técnicos de educación de párvulo. Entonces, la cantidad es demasiado. Los niños no pueden tener, en esa etapa además son chiquititos, es hasta los 2 años. Necesitan un vínculo muy cercano, necesitan a alguien que esté muy como cercanamente apoyando su desarrollo. Entonces, nos parece que abordar el tema de los coeficientes es una necesidad fundamental. ¿Y cómo se aborda eso en el mediano o corto plazo? Y nos encanta siempre compararnos, a lo mejor como países con otros que lo han hecho bien o medianamente bien, pero ¿cómo han resuelto, por ejemplo, en otros países una problemática que está ahí, que es en la primera infancia, que es el punto de partida para la educación? Mira, los países OCDE, para tener el referente, los países OCDE, su promedio en toda la educación parvularia, o sea, de 0 a 6 años, es de 14 niños por un educador. 14. Nosotros tenemos distintos tramos, porque en el fondo lo que está diciendo 0,42 es para el tramo de 0 a 2. ¿Ya? Pero si nos concentramos en ese tramo, en Chile tenemos esto, los países OCDE tienen un educador por 8 niños. Incluso los países que nos gusta comparar, los países que están más avanzados tienen un educador por 4 niños. Por 4 niños de 0 a 2 años. Entonces, como país tenemos que avanzar en eso. Ahora, el gran desafío tienes por un lado el coeficiente, que es cómo mejorar esto. Pero hay otro tema importante, que es que incluso si mejoramos el coeficiente ahora, no tenemos suficientes educadores y educadoras de párvulo, porque no tenemos... Bueno, hay que acreditar las carreras, hay que acreditar las universidades formadoras, y se están titulando alrededor de 1.200, 1.500 educadores o educadoras de párvulo al año. Y el déficit, si avanzáramos a un coeficiente de 14, por ejemplo, el déficit sería de alrededor de 3.000 educadores. Y eso pasa por un incentivo que todavía no es un... Exactamente. Tienen que entrar a la carrera docente, y eso está previsto que sea para el 2020. Entonces, hay que ir empujando ahí. Tenemos otro tema que nos preocupa, que es que los estándares de calidad para la acreditación, para que las escuelas reciban la autorización para trabajar, digamos, o sea, no para las escuelas, perdona, para que la sala cuna y los jardines reciban autorización de financiamiento y reciban reconocimiento oficial, se supone que tenían que entrar en vigencia el 2019. Y sabemos que el Ejecutivo envió una indicación a una ley miscelánea postergando eso hasta el 2022. Pero nos parece súper complicado porque si se posterga hasta el 2022 quiere decir que tú vas a tener jardines y salas cunas que van a estar trabajando por 4 años más sin mejorar los coeficientes que se ha considerado que son necesarios para una buena calidad. En el fondo, el país dijo, mira, nos parece que una buena calidad aquí son estos y estos estándares. Y se posterga que eso se pueda cumplir al 2022. O sea, hay niños que van a entrar a la sala cuna hoy día y van a estar en kinder ya cuando esto entre en vigencia. Nos parece que no... porque nosotros sabemos que hay un tema de infraestructura ahí, que hay una demanda desde la sala cuna, los jardines infantiles. Pero la propuesta nuestra es que se postergue solo el de infraestructura y se acompañe por un plan completo de apoyo a la mejora de infraestructura en salas cunas y jardines infantiles que así lo necesiten. Pero que no se posterguen todos los otros, porque si no nos quedamos con todos los otros que son de alguna manera compromisos que el Estado toma para, ok, yo te reconozco oficialmente que pueda funcionar, pero me tienes que cumplir todo esto. Y ahora no te lo voy a exigir. Nos parece que es muy delicado. ¿Y esa discusión habrá voluntad por un político también en el Congreso? Es un gran tema. Nosotros, la verdad, este tema ha pasado súper silenciosamente. Nosotros estamos levantándolo porque nos parece que es fundamental que al menos haya una discusión país al respecto. ¿Me entiendes? ¿Ves en el corto plazo sí que vuelva a ser prioridad algunos temas? Porque educación cada cierto tiempo, claro, tiene la primera línea de discusión, movimientos ciudadanos o los mismos estudiantes y
y otros actores de la sociedad llevando adelante, pero a veces nos hemos centrado en la gratuidad en otros aspectos. Ahora la Sala Cuna vuelve a poner el tema, ¿cierto?, de la primera infancia, pero no es un tema que sea absolutamente permanente, sino que la discusión de país va cambiando un poco de acuerdo. Sí, y yo creo que también es normal, como parte de los procesos de desarrollo de los países, pero a nosotros sí nos preocupa que, claro, hubo una gran como explosión de la demanda en educación, que además es lo que nos convoca. Nosotros somos Educación 2020, es lo que nos mueve. Pero yo creo que ahora estamos en un momento en que hay que pasar de que los cambios estructurales se definieron y se concordaron en el Congreso a la etapa difícil, compleja y muchas veces un poco silenciosa de que esas definiciones estructurales se plasmen en la vida real y se implementen adecuadamente. Y eso nos parece que es fundamental. Ahí tienes, por ejemplo, el tema de educación pública. En educación pública una gran discusión país en el Congreso. Hubo acuerdo, era la tercera vez que el país hacía esa discusión en que decía tenemos que desmunicipalizar y buscar otro formato a un sistema que ha sido altamente inequitativo. Se decidió, se aprobó. Tenemos además algo que nosotros valoramos, que es un diseño de política pública bien gradual, en términos de que está diseñado hasta el 2025, porque este es un cambio estructural, pero monumental, de una complejidad tremenda. Entonces, ahora el momento es acompañar ese cambio y apoyarlo para que eso resulte. Tenemos una oportunidad país muy importante. Y también, si nos gusta compararnos con la OECD, tú me decías, Carolina, efectivamente nos gusta. Los países de la OECD tienen no menos del 80% de su matrícula en educación pública. Nosotros en Chile estamos en un nivel en que tenemos 36, 35, 37. Nos movemos en ese rango. Y la educación pública es aquello que como país le ofrecemos a las futuras generaciones. Entonces es muy importante, tenemos un sistema mixto como tenemos en Chile, pero un sistema mixto donde la educación pública sea robusta. Quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes también, como siempre, por seguir las entrevistas día a día acá en Antofagasta Televisión. Los invito, como siempre, a que se mantengan en nuestra programación y nos reencontramos con otra entrevista y otro invitado.